en realidad, bueno, también es para vender mi tercer libro que tiene esa tapa, pero... la tapa del libro nos muestra a la Argentina atravesando un muro y nos muestra un recorrido, ¿no es cierto? Justo se acaba de ir Federico, que utilizó un término fantástico que se llama descolonización, ¿no es cierto? En todo este trayecto, mire, voy a hablar de la comida chatarra, porque si no se van a aburrir. La historia oficial que todos hemos incorporado a través de nuestras rutinas y de nuestros oídos, en realidad no ha sido otra cosa que una herramienta del imperialismo para de alguna manera justificar gobiernos gerenciadores de los países dominantes. ¿Cómo es esto? Dar razonabilidad. Y entonces la gente, el pueblo, que está necesitado, ávido de entender la propia historia y de reconocer la propia identidad, se encuentra con algo parecido a la comida chatarra, que quita el hambre pero envenena. Porque esta historia oficial no hace otra cosa que provocar un vacío y un fracaso. Bueno, ahí tenemos el comercio mundial y todos han citado este concepto de descolonización. En realidad todo empieza de esa forma. Como ustedes ven ahí tenemos colorcitos: Europa en verde, África en rojo, América en azul. Los países dominantes son los verdes, que reclutan esclavos en África. Estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX. Y los llevan a trabajar en América. ¿Y qué es lo que hacen? Exportan o llevan materia prima a la industria de la Europa dominante. En la diferencia que hay, valor agregado, es decir, enriquecimiento. Esto se perpetúa, y yo voy a citar una frase de Julio González, que fue secretario técnico de la presidencia de Perón entre 1973 y 1976, que escribe el prólogo de esta obra mía, que es fantástica. Creo que ya me la sé de memoria tantas veces que la leí, pero es tan fantástica que merece citarla. Esto está escrito en 1711. Esto explica mucho de todo lo que venimos hablando, cada uno de nosotros haciendo un pequeño aporte, porque cada uno solo no puede hacer mucho. Es decir, todo lo que podemos hacer es un pequeño aporte al conjunto. Bueno, esto está escrito en 1711. Se titula Una propuesta para humillar a España, escrito naturalmente en Gran Bretaña. Dice: yo humildemente propongo al gobierno enviar a principios del próximo octubre, 1711, 8 buques de guerra con 5 o 6 grandes transportes, cuyo total de unidades muy bien podría conducir 2.500 hombres, preparados para desembarcar en cualquier momento y atacar, o más bien tomar, Buenos Aires, que está situada sobre el río de la Plata. Miren la descripción, es fantástica. La fertilidad de este país excede lo creíble. Sus ricas llanuras, que son las mayores del mundo, de 50 y algunas de 60 leguas de circunferencia, están tan cubiertas de ganado que no pueden creerlo sino aquellos que lo pueden ver. Esta corta descripción demuestra suficientemente la generosidad tanto de su clima como de su suelo, y estoy persuadido, fíjense la conclusión, es fantástica, y estoy persuadido que puedo fácilmente probar que la situación en relación con el comercio de esta nación, Gran Bretaña, es de la mayor importancia, y que ningún lugar o país bajo el cielo es tan capaz de aumentar el comercio y la riqueza de Gran Bretaña, y esto puede ser innegable por argumentos que son evidentes por sí mismos. Bueno, la historia nos ha enseñado que el enriquecimiento a través del comercio y el saqueo nos ha transformado de alguna manera en víctimas de la historia, pero es nuestra función. Gabriel ha hecho mucho énfasis en la participación en la universidad. Cada uno de nosotros, la mayoría somos docentes, aportamos un poquitito en
esta reconstrucción de la conciencia, ¿sí?, que es tan necesaria. Bueno, Julio González también me ha contado, y esto está citado también, que Perón en el año 1969 le dice, después explico por qué la Revolución Francesa como etapa, ¿no?, para decir esto. Le dice, Julio, la economía libre, la que nos quieren vender, la economía libre nunca existió y nunca va a existir. O la dirige el Estado para conseguir la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo, o la manejan las compañías multinacionales financieras para destruir a las naciones y esclavizar a los pueblos. Bueno, esto en realidad es algo mío, ¿no? Yo en algunos cursos de posgrado trabajo mucho con la Revolución Francesa como un hito en la historia y también con muchas similitudes del 2000 y 2001, ¿no es cierto? Por ahí no viene al caso porque no tenemos tanto tiempo. Pásame. Seguido a eso, por eso cité a Perón en algunas de las... esto se lo puedo mandar por mail, por Facebook, como quieran, o incluso está guardado en la computadora. Obviamente no voy a hacer un recorrido por cada una de las filminas porque si no, no terminamos más. Pasame entonces. Una más. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es el libre comercio que nos proponía la diapositiva anterior? Nos muestra cómo... A ver, vamos a ser bien sintéticos. Nosotros sabemos de memoria cuáles fueron los dos ciclos más destructivos de la historia del país. Fundamentalmente, la dictadura cívico-militar, que se instala fundamentalmente a partir del año 1976, y el menemismo. Pero yo siempre recuerdo algo. Cuando Alfonsín le entrega el gobierno a Carlos Menem en el año 1989, si bien había una destrucción financiera, institucional, política del país, la tasa de desempleo en la Argentina era del 6,5%. Habíamos pasado la dictadura del 55 al 73, todo lo que ustedes quieran. Pero la tasa de desempleo en la Argentina cuando Alfonsín entrega el gobierno a Menem era del 6,5%. Bueno, la destrucción del país genera, entre otras cosas, una deuda externa que es la dependencia financiera. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto de la apertura total indiscriminada a las importaciones? Porque ahora tenemos una política cambiaria que protege la competitividad de la industria nacional, tenemos las retenciones a las exportaciones que financian el Estado, tenemos las aranceles a las importaciones que también protegen la industria y el empleo nacional. Pero durante el modelo de la convertibilidad, porque la convertibilidad no solo fue el dólar barato no fue la única causa que destruyó el empleo y la industria en la Argentina. También lo fue la apertura total a las importaciones y la promoción de las importaciones, que generaron un incremento del desempleo que a lo largo de la década fue llevando la tasa de desempleo a números que ahora nos resultan casi que hasta graciosos, cerca del 30%, ¿sí?, de desempleo, con una industria totalmente vaciada. Eso es lo que culmina con la Argentina en diciembre del 2001. ¿Cómo es el mecanismo? Porque yo voy a explicar dos cosas breves para hacer este aporte de conciencia que sin dudas, para la que sin dudas es necesario el conocimiento de la historia, ¿sí? Entonces, más que nada por un tema histórico, más que técnico, ¿no? También me interesa el concepto y después ojalá podamos seguir profundizando entre todos en muchas más oportunidades. Hay dos variables claves, que son el déficit comercial y el déficit fiscal. Ustedes saben qué es esto. ¿Qué es el déficit comercial? Es que el país importa más de lo que exporta. Entonces, si sale más plata del país que la que entra, hay que pedir plata prestada, ¿sí o no? Y el déficit fiscal, ¿qué es? Que el gobierno gasta más que lo que recauda. Entonces, ¿cuál es la solución? También pedir plata prestada. Y ustedes ven ahí la evolución
de cómo se va inventando, creando la deuda externa argentina. Una herramienta clara de dominación para todos los países del mundo, especialmente Latinoamérica, que es lo que estamos diciendo ahora, y si puedo al final voy a hacer una acotación al Tratado de Libre Comercio de Colombia de los últimos meses. Fíjense que pasa en el año del 83 al 89 se incrementa de 45 a 60.000 millones de dólares, mucho menos que la deuda externa de hoy. Eso después asciende a 150.000 millones de dólares cuando Menem le entrega el gobierno de la Rúa, y en el 2001, en diciembre del 2001, cuando explota financieramente el país y entra en cesación de pagos, llegamos a una deuda externa de 220.000 millones de dólares. ¿Sí? Cuando cada uno de nosotros trata de contar un poco de la propia historia, ¿no es cierto? Porque yo nací, es decir, desde la cuna, escuchaba el tema de la deuda externa y aparte de la hiperinflación. Hiperinflación, porque ahora estamos discutiendo si la inflación es del 20, del 30, del 15 o del 40. La hiperinflación era de más del 2000%. 2000% de inflación. ¿Está? Es decir, por eso digo, cada uno de nosotros hace un aporte desde un lugar, ¿no? Y es un aporte más. Pero fíjense, yo desde la cuna que lo escuchaba. Es decir, los precios cambiaban de una manera astronómica, gigantesca, fantástica, durante la misma jornada. 2.200% de inflación. Igual recuerdo, otra vez, la tasa de desempleo cuando Alfonsín entrega el gobierno a Menem era del 6,5%. Bueno, entonces, pero ¿y cuál era el otro fantasma que teníamos? Nosotros nacimos creciendo que el problema de la deuda externa iba a ser un elefante gigantesco sobre todas las espaldas de los argentinos durante toda la vida, irremediablemente. Eso era lo que teníamos instalado como inevitable en nuestras cabezas, en nuestras creencias, y era efectivamente la realidad, además. Cuando en el 2003 asume Néstor Kirchner el gobierno y se comienza a producir un cambio en la estructura política y económica de la Argentina, la deuda externa era más del 160% del producto, es decir, toda la producción del país de un año, todo el valor de la riqueza en bienes y servicios producidos durante un año, multiplicada por 1,6 o 1,7, ahora es menos del 30%, ¿sí? O sea, menos de la tercera parte, ¿sí? En esto que se ha conocido como proceso de desendeudamiento. Bueno, y entonces yo les había hablado. ¿Cuáles eran las dos causas de la deuda externa? Les dije, por un lado, déficit comercial y por otro lado, déficit fiscal. Bueno, acá estamos hablando de la balanza de pagos, que la vamos a hacer en dos partes. Esta es la primera parte, donde les muestro la composición de la balanza de pagos, para que lo entiendan, porque uno escucha, sí, el tema comercial, pero fuga de capitales, pero el cepo, pero... Bueno, la balanza comercial claramente son exportaciones e importaciones. Fíjense que acá se producen visiblemente dos etapas, antes del 2000 y después del 2000. ¿Qué pasa en el 2000? Era la extrema pobreza que había en la Argentina, que no podíamos consumir ni productos elaborados dentro del país, ni productos importados. Entonces, la disminución de las importaciones llegó a tal punto que el pobre nivel de exportaciones que había era suficiente como para superar a las importaciones que estaban muertas como todo el pueblo argentino, ¿sí? Es decir, los que hemos vivido, como bien habló Nacho al principio, los que hemos vivido la década del 90, hemos visto toda la industria muerta, todo el empleo muerto y al país con todas esas características que algunas he mencionado. Bueno, y después observen cómo las exportaciones y las importaciones ambas crecen geométricamente. Esto habla naturalmente de una mejora de los términos de intercambio, un poco por política cambiaria, es decir, el dólar más caro, la industria más competitiva, y por otro lado lo que les denuncié previamente, que son, por ejemplo, los aranceles a las importaciones. Ahora, fíjense que hay otras cuentas que tienen signos negativos abrumadores. Por ejemplo, la cuenta rentas.
¿Saben lo que es la cuenta rentas? El retiro de ganancia de las empresas extranjeras operando en nuestro país. Cuando Perón asume, en el año 40, avísenme cuando estoy cerca, así más o menos trato de reunir, cuando Perón asume en el año 46, él se junta con todo su equipo de ministros y tenía carpetas llenas de planes de gobierno. Pero Perón sabía que no podía cómo financiarlo. El país estaba incapacitado para financiar los planes quinquenales. Entonces, ¿cómo se consigue hacer esto? Bueno, por un lado, la apropiación de la renta agraria diferencial, que hoy serían las retenciones a las exportaciones, lo cual mencionaré en unos minutos. Y lo otro fue la nacionalización de los ferrocarriles, la nacionalización de las empresas de servicios públicos y luego sería la construcción de la Marina Mercante Nacional también, para poner las exportaciones en barcos argentinos y no pagar flete extranjero, ¿no es cierto? Y seguro, y reaseguro, todo extranjero era. Bueno, la extracción de divisas por parte de empresas extranjeras operando en nuestro país llegó a ser, en su peor momento en el 2010, creo que cerca de 10.000 millones de dólares. Ahora está bajando, creo que en el 2013 habrá sido más o menos 6 o 7.000 millones de dólares. Una cosa sumamente desestabilizadora, pero es parte de nuestra economía. Y después tenemos más abajo la cuenta capital y financiera. Bueno, la cuenta capital y financiera, obviamente también está el pago de deuda externa, que está también compuesta por intereses en la cuenta servicios, pero la fuga de capitales, ¿sí? Porque ustedes escucharon hablar del cepo al dólar, de este gobierno que no nos deja comprar dólares. Bueno, en realidad habría que hablar al detalle acerca de los mecanismos en los que se puede hacer o no es mi idea en este momento abrir un debate acerca de eso. Pero la fuga de capitales significa efectivamente eso, es decir, la extracción de divisas del país y colocar las divisas en el extranjero, desfinanciando al país. En el año 2013, voy a mostrar la foto al final, en el 2013 fue más o menos 8.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando que con un superávit comercial que la Argentina tiene en el último año de casi 10.000 millones de dólares, incluido el déficit energético, porque las importaciones de energía de más o menos 7.000 millones de dólares están incluidas dentro del superávit comercial. O sea que, si bien hay un problema estructural y estratégico con el tema de la energía, no fue un déficit financiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo un superávit comercial de cerca de 10.000 millones de dólares. Y sin embargo tuvimos un déficit de la balanza de pagos total. Este es un problema que ha tenido la Argentina en los últimos 3 años. Pasamos. El otro tema, voy a hacer un comentario complementario final, pero más o menos para presentarles cuál es el verdadero problema o cuáles son los verdaderos problemas de la Argentina. Obviamente, yo sé que ustedes no lo van a hacer, pero si ponen TN pareciera como que el único problema es la inflación. Y hablemos de problemas en serio, es decir, que sale más dinero al país de lo que entra, o si entra más de lo que sale, y si el gobierno está en superávit o en déficit fiscal. Ahora, ahí tenemos la composición del gasto público. Yo se los voy a mandar por mail, por Facebook, como ustedes quieran. Está en la computadora de acá de la facultad también. Esa es la composición del gasto público. ¿Cuál es la sugerencia de la ortodoxia, del neoliberalismo, de la oposición? Llámenlo como quieran. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Cuáles son las medidas que le aconsejan al gobierno kirchnerista culpable de la terrible inflación? Recortar la emisión monetaria, recortar el gasto público. Pero fíjense los componentes del gasto público. Entre esos tenemos servicios sociales, que son el 60%, seguridad social tenemos 220.000 millones de pesos, que estamos hablando de, entre otras cosas, jubilaciones, pagos de subsidios. Después tenemos ciencia y tecnología, un ministerio creado por el kirchnerismo, educación, trabajo, energía. ¿Cómo vamos a reducir lo que le da vida al país? Primero, una locura. Pero vamos al siguiente y vamos a encontrar la respuesta para esta gente que no sé si no entiende o tiene malas intenciones. Uno llega un momento donde ya la verdad que no entiende nada. Ahí tenemos la recaudación tributaria. Yo les dije, el
tema fiscal es lo que recauda el Estado contra lo que gasta el Estado. Ya vimos que la tortita esa de gasto público no se puede cortar. Porque si se corta esa tortita de gasto público, ustedes saben lo que pasa. ¿Qué pasa si se tira menos dinero en salarios, en jubilaciones? ¿Qué pasa con el nivel de actividad, con el nivel de empleo? Eso es la política clásica del ajuste, que nosotros hemos vivido en Argentina hasta el 2003. La política permanente del ajuste, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional nos venía todos los días a dar indicaciones y a dar órdenes que teníamos que recortar el gasto público para no tener déficit fiscal. Tuvimos toda una historia, hasta Néstor Kirchner, con el Fondo Monetario Internacional diciéndonos, che, recorten el gasto público para controlar el déficit fiscal. ¿Y qué hacíamos? Recortábamos el gasto público. ¿Pero qué pasaba con el tema fiscal? Se empeoraba. ¿Por qué? Fíjense, la recaudación tributaria. Básicamente, para que lo tengan en la cabeza, esto no se lo graben nunca para entender. Hay tres tortitas ahí, las más grandes, las 3/4 partes, el 75% de la recaudación del Estado tiene una relación directa con el nivel de actividad. Fíjense, impuesto al consumo, aportes y contribuciones, impuesto a las ganancias. Si se reduce el nivel de actividad, el Estado va a recaudar menos por impuesto al consumo, porque se va a consumir menos, recauda menos por impuesto a las ganancias, recauda menos por aportes y contribuciones, que es una parte que son los aportes de los trabajadores. En cambio, cuando aumenta el nivel de actividad, se recauda más por impuesto al consumo, se recauda más por impuesto a las ganancias y se recauda más por aportes y contribuciones. Por lo tanto, todo el discurso de la ortodoxia es absolutamente falso. Ha quedado demostrado en nuestra historia previa a Néstor Kirchner, es decir, lo que nosotros recordamos, es decir, que recortábamos el gasto público y no solucionábamos el problema fiscal, pero además hay una explicación concreta, y yo se las estoy mostrando de la manera que puedo, ¿no? Por ahí uno puede como puede, no mejor o peor, uno puede como puede, ¿no es cierto? Pero yo se los estoy mostrando a la vista, es decir, si aumenta el nivel de actividad, el Estado recauda más. Y el otro día me preguntaron, che, pero ¿cómo es la historia? ¿Cómo se hace para además tener superávit fiscal? Y bueno, yo contesté lo siguiente. Bueno, vos imaginate una cosa, que el presupuesto viene más o menos equilibrado, es decir, recaudación contra gasto público viene más o menos equilibrado, ¿sí? Un año tenés 2.000 millones de pesos por encima, otro año tenés 2.000 millones de pesos por debajo, venís más o menos equilibrado, ¿está? Hacete esa estructura. Ahora sumale las retenciones a las exportaciones, que son más o menos el 10% de la recaudación total del Estado, más los aranceles a las importaciones, también. O sea, políticas económicas que antes de Néstor Kirchner solo existieron con Perón, ¿sí? Entonces, por eso, cuando Sergio Massa explicó su plan económico en la rural, yo inmediatamente escribí un artículo que se llama Una masa, explicando que Massa no es una masa. Y bueno, después lo complementé con otro que se llama Cristina no es una masa para el poder, ¿no? Pero bueno, explicando la política económica de Massa. Es decir, Massa decía, dejen tranquilo al campo, ¿no? Porque el campo nos trae las divisas. Bueno, entonces, macho, vos querés financiar al Estado Nacional, querés financiar al país, querés volver a todo de lo que se salió, ¿no es cierto? Bueno, además hay otra explicación histórica y de contenido de lo que es la renta agraria diferencial. ¿Sí? El contenido, las múltiples funciones de las retenciones a las exportaciones, que no son solamente ese 10% de recaudación tributaria. ¿Pasamos, Nachito? Bueno, a ver, digo un par de cositas más. Yo hablé del tema de exportaciones e importaciones. Bueno, algo muy importante, que ustedes lo escuchan siempre en los noticieros, es la composición de las exportaciones y las importaciones. Cuando yo les hablé de que durante la década del 90 se destruyó la industria argentina, teníamos que las exportaciones eran exclusivamente alimentos y materias primas, es decir, alimentos sin qué, sin valor agregado, es decir, sin trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que ustedes tendrían que ver? Che, ¿estamos mejor que antes? A ver, ¿cuál es el
porcentaje. Nosotros dividamos en tres, no en cuatro. Productos primarios, que serían lo que son alimentos y materias primas, después manufacturas agropecuarias y manufacturas industriales. Dividamos en tres. ¿Cuál sería el ideal del porcentaje? Disminuir en el paquete, no disminuir la cantidad, sino que disminuir en el porcentaje, en la porcioncita. Disminuir los productos primarios y que aumente la exportación de productos manufacturados, especialmente los industriales. Y asimismo con las importaciones, que en todo caso aumente la importación de bienes de capital y no de bienes finales. ¿No es cierto? Entonces ahí, en la recomposición de las exportaciones, también tenemos un aporte. Ustedes van a mirar, en algún momento les va a agarrar curiosidad, van a mirar, bueno, cómo va evolucionando la composición de las exportaciones. Porque ¿se acuerdan del primer mapita que vimos? Es decir, ¿qué hacía Europa? Le vendía los productos elaborados por su industria a la América, que solo le vendía materias primas. Y en esa diferencia que hay un enriquecimiento de que le vende mayor valor agregado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo eso ustedes lo van a empezar a mirar, o lo van a seguir mirando. Pásame, a ver. Bueno, esto complementa un poquitito lo que dije. Yo, como les dije, se lo puedo mandar por mail, por Facebook, como ustedes quieran. Pásame alguna más. Esto complementa un poco lo que dije. Acá están los objetivos, que me llevaría mucho tiempo. Kirchnerismo. Una más, a ver. Bueno, este es un cuadrito que es bastante representativo, ¿no? Como esto es PBI, ¿no? El nivel de riqueza producida por el país durante un año. Cómo toca su piso relativo en el año 2001 y a partir de ahí miren la forma en la que va creciendo. Eso significa recuperación de empleo. Teníamos una tasa de desempleo superior al 25% y ahora estamos rondando el 7%. ¿Sí? Por lo tanto, todas estas cuestiones son esenciales y estructurales. Yo muchas veces, yo tengo amigos de todos los colores, y muchas veces me dicen, sí, pero tal cosa y tal otra y tal otra. Yo contesto, bueno, sí, están todos los colores. Ahora, hay cambios estructurales que ha vivido la Argentina en estos tiempos. Un cambio estructural es este. Otro cambio estructural es la vuelta del Estado a dirigir el rumbo económico. Las retenciones a las exportaciones son fundamentales. Pasemos más. Ahí complementa un poco lo que dije, que es la disminución del desempleo y la pobreza. Uno más. En el plan de desendeudamiento que les hablaba antes, esta es la información del plan de desendeudamiento. Ahora sí, uno más. Bueno, y las últimas dos cositas con las que puedo concluir mi aporte. Una tiene que ver con el tipo de cambio real. Ustedes a veces van a escuchar el concepto este de atraso cambiario. ¿Qué es el atraso cambiario? ¿No? ¿Está más caro el dólar? ¿Está más barato el dólar? ¿Qué pasa? Porque en realidad el tipo de cambio, a ver, si nosotros vamos a Brasil, más o menos el real está en 3 pesos. 3 y pico, bueno, con los impuestos. Saquen los impuestos, 3 pesos. Ustedes van a Perú y el sol, ¿cuánto está? También 3 pesos. ¿Dónde es más barato ir a comer? ¿En Perú o en Brasil? Y en Perú comes con 5 soles, con 10 soles, y en Brasil gastás 70 reales. Entonces, ¿todo está explicado por el tipo de cambio? No. Estamos hablando de que necesitamos ver a la economía en términos reales, es decir, la cantidad, el costo, concretamente el costo de la importación y la competitividad de las exportaciones. Y con eso tiene que ver la relación de precios, entre los precios extranjeros y los precios internos. Entonces, en estos últimos años, ¿qué ha pasado? ¿Qué subió más? ¿El dólar o la inflación? Bueno, subió más la inflación, con lo cual el dólar está relativamente más barato. Hay una especie de atraso cambiario, pero eso implica muchas cosas, porque implica un abaratamiento en términos de pesos, ¿no? En cuanto a pesos se refiere, un abaratamiento de la incorporación de bienes de capital, es decir, maquinaria y tecnología extranjera, un abaratamiento en pesos del pago de la deuda externa, es decir, es muy complejo ponernos a analizar en términos